Hoy en el Tesoro de la Isla nos acompaña Manuel Bianchi. Él es licenciado en Historia, profesor y asesor del Senado. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Eugenio, ¿vos cómo estás? Muchas gracias Bien. por la invitación. No, absolutamente gracias a vos. Es un honor, un privilegio, una alegría. Y hoy vamos a hablar de un pensador político, mejor dicho, de Pablo VI como pensador político, porque Pablo VI es una figura enorme que ha tenido en muchos campos de acción, ¿no? En Concilio Vaticano II, ¿no? Lo terminó, lo concluyó, después en el ecumenismo, en el tema de la vida, con la Humane Vitae, fue un papa viajero, ¿no? Tuvo gestos muy fuertes que hoy que continuaron en los pontificados posteriores y en particular en el actual pontificado del Papa Francisco, ¿no? Que Francisco Ujú. se formó en los años de Pablo VI. Pero bueno, hoy nos interesa su doctrina política, en particular expuesta en su encíclica Populorum Progressio, ¿no? Que debe traducirse, entiendo, como desarrollo. Así que, Manuel, bueno, queremos aprender, estamos para aprender, yo voy anotando y cualquier cosa te hago preguntas, ¿no? Adelante, por favor. Dale, buenísimo. Sí, más que nada, primero es importante, me parece, el contexto en el cual Pablo VI escribe esta encíclica llamada Populum Progressio, que significa desarrollo de los pueblos. Y el contexto en el que le tocó, estamos hablando de la década del 60, 1967 especialmente, eh, en un contexto de un mundo totalmente polarizado, ¿no? Estamos hablando de plena Guerra Fría, a pocos años antes ya había pasado la llamada crisis de los misiles, se había construido el muro de Berlín, eh, y ya las potencias, como digo en estos ejemplos, las potencias ya empiezan a intervenir activamente en la voluntad de los pueblos, en la voluntad de los países. Por ejemplo, ya sucede el primer bombardeo norteamericano a Vietnam, Estados Unidos interviene en la República Dominicana, también la Unión Soviética ya activa, digamos, su política de bloque en Europa del Este. Es decir, que es un mundo totalmente polarizado y empieza a emerger lo que llama una tercera posición que busca encontrar un equilibrio entre este capitalismo y esta democracia que promovían los norteamericanos y por otro lado el comunismo y el estatismo que encarnaba la Unión Soviética. Eso en cuanto a la situación internacional. En la iglesia, digamos, en el seno de la iglesia, a Pablo VI le tocó también una época, heredó una responsabilidad que era continuar con el concilio iniciado por su predecesor Juan XXIII, que nada más y nada menos tenía el objetivo de eh, comprender, a mi juicio, esos cambios dinámicos y vertiginosos que estaban apareciendo en la cultura, como filosofías como el existencialismo, el marxismo, la secularización de los estados. Sí, la iglesia tenía una necesidad de encontrar una respuesta a eso. Pablo VI, que llega al papado con varios años de experiencia en la curia romana, a sus 25 años, por ejemplo, ya había entrado a la Secretaría de Estado de la Santa Sede a trabajar ahí, y empieza antes de escribir la encíclica, empieza a dar sus signos de lo que va a ser su papado, ¿sí? Capacidad de diálogo, serenidad, lo que bien decías del ecumenismo, eh, y todo esto vamos a ver que lo va plasmando en la encíclica. Una encíclica que ya comienza marcando la visión del papado de Pablo VI y la visión que busca la encíclica, ¿no? Él habla de que eh, la iglesia está mirando con atención el desarrollo de los pueblos,
pero especialmente aquellos pueblos que sufren miseria, hambre, ignorancia, es decir, los que están en una situación más vulnerable, más necesitada, que ya acá enfoca la opción preferencial hacia los más necesitados, hacia los pobres, hacia los pueblos más necesitados. Y lo que hace como buen analista del desarrollo, el primer paso fundamental para saber por qué una nación está subdesarrollada o está en vía de desarrollo o no, o está desarrollada, es tener un diagnóstico de la situación, ¿no? Y el diagnóstico que Pablo VI hace es, primero, que estábamos en un proceso de descolonización, ¿sí? Que muchas potencias coloniales, al retirarse, habían dejado una economía vulnerable en esos países, esos nuevos países que empiezan a surgir, eh, y que por el rendimiento económico de esos países estaba sometido a movimientos bruscos y variaciones de precios que hacían que no puedan salir adelante una vez que se habían liberado del poder colonial. Y así todo, lo que también habla un poco de la armonía que busca, de la promoción de la paz que busca Pablo VI, es que aún reconociendo estos errores de las colonias, de este tipo de colonialismo, es necesario que al mismo tiempo, dice Pablo VI, se le rinda homenaje a las cualidades y a las realizaciones de los colonizadores. Es decir, que no todo lo que nos dejaron las potencias coloniales es malo y no todo fue una condena al subdesarrollo, sino busquemos y encontremos las cosas positivas que podemos retomar. Y en este intento de encontrar cosas positivas, también habla de que en muchos lugares hay un choque de civilizaciones y que coloca a estos países en un trágico dilema. Por un lado, tienen dos opciones: o conservan las instituciones y creencias ancestrales, que en muchos casos eso significaba renunciar al progreso, o por otro lado, se abren a la civilización, se abren al mundo nuevo, eh, pero rechazan sus tradiciones del pasado, ¿sí? Entonces, Pablo VI dice que hay pueblos que tienen que elegir, tienen que elegir sobre este dilema: o renunciar a lo propio, a lo ancestral, y abrirse al progreso, a la civilización, o conservar instituciones y cuestiones tradicionales, pero renunciar a un desarrollo. Y, digamos, otra cuestión del diagnóstico que remarca Pablo VI es, nota que hay un creciente desequilibrio entre los pueblos ricos, los pueblos más desarrollados, y los pueblos pobres, que se vienen desarrollando lentamente. Esto encuentra su explicación en que los pueblos ricos crecen, digamos, exponencialmente, en un rápido crecimiento, mientras los pobres o se van estancando cada vez más o se desarrollan cada vez más lentamente. Y utiliza mucho el término de la cuestión alimenticia, ¿sí? Por ejemplo, dice que mientras unos producen excesos de alimentos, a muchos pueblos les falta cruelmente, ¿sí? Hay pueblos que tiran toneladas y toneladas de alimentos y al mismo tiempo, paralelamente, en otros pueblos hay, hay niños que se mueren de hambre. Que también es algo trágico que continúa pasando casualmente. Ante esta situación, ante este programa, Pablo VI llama a que hay una acción que se debe emprender, una acción que debe ser conjunta y solidaria. ¿Por qué? Porque se da cuenta que a esta altura del siglo, a esta altura de las circunstancias, las iniciativas locales, individuales, ya no alcanzan. Entonces necesitamos una acción conjunta, solidaria, entre los estados, y sumar a la iglesia, ¿sí? Sin pretender que la iglesia se mezcle en la política de los estados, pero realizando esta acción conjunta de manera solidaria, cada uno con sus roles, cada uno digamos, con sus soberanías. La iglesia tiene su soberanía, es soberana en su poder eclesiástico, el Estado en el poder civil, pero la idea es emprender una acción común para terminar con estas desigualdades
y generar este desarrollo de los pueblos, ¿no? Especialmente, como dice al principio de la encíclica, de los pueblos más lastimados por la miseria, por el hambre, por la ignorancia, por la falta de educación. A mí me gusta esta encíclica, el inicio que hace del concepto de desarrollo, porque toma, a mi juicio, a dos políticos, o a dos pensadores políticos, mejor dicho, que provienen del socialcristianismo, curiosamente dos franceses. Uno es un padre dominico, Lebret se llama, y otro es un filósofo cristiano que tal vez es más conocido, que es Jacques Maritain, que conjuga, digamos, las dos premisas de sus pensamientos. Por un lado, Lebret, que profundiza mucho sobre la cuestión del desarrollo económico, de la economía humana, ¿sí? Con todo lo que significa una economía humana al servicio de la persona humana. Y por otro lado, Maritain, digamos, agarra de Maritain la cuestión del humanismo, ¿sí? De que la persona es el centro y es el centro de toda decisión política, de toda decisión pública, y que todo el funcionamiento del cuerpo político debe estar pensada para que se realice al servicio de la persona humana. Eso, digamos, es lo que llama Maritain el humanismo integral. Entonces, volviendo un poco más a la encíclica, esta acción que se debe emprender, hay un par de puntos. Por ejemplo, hace mención de la necesidad de una industrialización, ¿sí? Para que el crecimiento económico sea posible y el progreso humano también sea posible. Habla de que se debe combatir el capitalismo liberal, es decir, a este sistema económico sin freno, digamos, sin restricciones, que termina enriqueciendo a unos pocos excesivamente en desmedro de otros. La lucha, asimismo, la lucha contra el hambre y la miseria, ¿sí? Esta acción conjunta y solidaria debe tener como foco que termine el hambre y la miseria en esos pueblos que necesitan salir adelante y necesitan ese empujón de las naciones más ricas. Y algo que también acá se separa firme Pablo VI es en cuanto a las insurrecciones revolucionarias. Porque obviamente hay, dependiendo cada país, cada colonia, cada proceso de descolonización, los pueblos en general, digamos, había insurrecciones revolucionarias, había revoluciones, y Pablo VI acá se planta y dice que estas insurrecciones, que estas revoluciones no son positivas, que no es el camino. ¿Por qué? Porque engendran nuevos desequilibrios, injusticias, provocan nuevas ruinas. Es decir, que en el largo plazo esas revoluciones armadas, esas revoluciones llevadas por medios violentos, no son el camino. No son el camino, ¿por qué? Porque profundizan ese estado de subdesarrollo. Y obviamente aclarar que la acepción de que una revolución sana es posible solamente si se trata de una tiranía claramente evidente y que a lo largo de un tiempo prolongado atente contra los derechos fundamentales de la persona y el bien común de ese país. Por otro lado, otra acción que se debe emprender es que todo programa político y económico no debe tener otra razón que estar al servicio de la persona, ¿sí? Que economía y técnica no tienen sentido únicamente si no es por el hombre, que es a quien debe servir. Acá, digamos, ya retoma y toma el concepto de una economía humana, una economía al servicio del hombre, no al servicio del Estado ni al servicio digamos, de las asociaciones, sino al hombre concreto, que perfeccione y que le planifique al hombre, a la persona humana. Obviamente, algo indispensable, si hablamos de desarrollo de un pueblo, coloca como la educación como el primer objetivo de un plan de desarrollo. Que en un mundo en que había poblaciones todavía que tenían un alto índice de
analfabetización, ubica que el primer paso es educar al pueblo, educar a la persona humana. ¿Por qué? Porque este era un factor de integración social y enriquecimiento personal, que acá empezamos a vislumbrar qué quiere decir Pablo VI cuando habla de desarrollo. En primer lugar, cita, cuando empieza a hablar más puntualmente sobre el concepto de desarrollo, cita a Le Bret y dice que el desarrollo no se reduce simplemente al crecimiento económico. ¿Por qué retoma esto y por qué Le Bret antes lo había escrito? Le Bret había dado cuenta que el concepto de desarrollo tenía como un tono estrictamente materialista, ¿sí? Que desarrollarse únicamente era enriquecerse o acumular capital, o que ese era el camino, digamos, hacia la realización del hombre. Y acá tanto Pablo VI retoma esta idea de Le Bret y dice que para ser auténtico el desarrollo debe ser integral. ¿Qué quiere decir que sea integral? Que debe promover a todos los hombres y a todo el hombre. Y citando también a Le Bret, refiere a que no acepta la separación entre la economía y lo humano, ¿sí? Que lo que cuenta para esta concepción cristiana del desarrollo es el hombre, cada agrupación de hombres y la humanidad entera. Es decir, que desde el hombre más recóndito del pueblo más escondido del sudeste asiático, de América Latina, hasta cada agrupación de hombres, ¿sí? Cada hombre es importante. Para la economía lo debe tener en cuenta cada hombre en específico, con toda digamos, con todo lo que conforma al hombre, ¿no? El hombre no solamente está conformado por la parte económica, tiene una dimensión espiritual, una dimensión religiosa, una dimensión intelectual. Entonces lo que busca el desarrollo integral, el concepto de desarrollo cristiano es abrazar esta integralidad del hombre, que abrace todas las dimensiones del hombre. Y en definitiva, ¿sí? Para mí la síntesis de qué es el desarrollo es nada más y nada menos que es el paso de condiciones menos humanas a condiciones más humanas, ¿sí? ¿Cuáles eran las condiciones menos humanas? Bueno, un poco lo que habla al principio, al abrir la encíclica, estructuras opresoras, abusos del poder, carencias morales, explotación de los trabajadores, injusticia en los salarios, y cuáles serían las condiciones más humanas a las que el desarrollo debe apelar, debe llegar. Ampliación del conocimiento, acá se ve bien la educación como base primordial, adquisición de la cultura, saber que el otro tiene una dignidad propia por ser una persona, cooperar en el bien común, tener una voluntad continua e incansable de paz. Y decir desarrollo entonces no solamente es preocuparse por el crecimiento económico, sino es preocuparse por el progreso social, por la cuestión espiritual, la cuestión intelectual, ¿sí? La cultura, ¿sí? No se restringe únicamente a el crecimiento económico y la acumulación de riqueza, porque claramente, como dice Pablo VI, este camino, esta concepción estrictamente economicista del desarrollo, ya está trayendo muchas desigualdades y desequilibrios entre países, ¿sí? Y para consagrar este desarrollo integral, dice Pablo VI en la encíclica que se exigen reformas, pero no reformas como, digamos, las simples reformas, sino transformaciones profundamente innovadoras, ¿sí? Reformas que modifiquen el papel del Estado, el papel de las relaciones comerciales entre los estados, y que
la realización del desarrollo y la realización de estas reformas, estas transformaciones que tienen que ser innovadoras, profundas, y que contemplen a cada humano y a todos los hombres, es posible si cada uno acepta generosamente su papel. Y esto me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque Pablo VI dice que cada uno tiene que cumplir un papel en este plan de desarrollo, que no es un resultado, no es el resultado de un proceso económico, sino que el desarrollo es una tarea a la cual todos estamos involucrados y todos tenemos algo que aportar aceptando nuestro papel, ya sea por la educación que recibimos, por la situación en la que estamos, por el poder que tenemos en cuanto a grandes posibilidades de acción. Así que cada uno tiene un papel que cumplir en este desarrollo. Y este punto es interesante porque entra en línea con Maritain, cuando dice que el humanismo integral es nada más y nada menos que el desarrollo integral del hombre. Y lo escribe antes que la encíclica. Y diferencia. Desarrollo, humanismo integral, eh, si no es integral, es inhumano. ¿Sí? O sea, un humanismo integral, es decir, un desarrollo integral que no es integral, que no es completo, pasa a ser inhumano, porque excluye al otro. Y si excluye al otro, si no contempla a todos los hombres, a cada hombre, como dice Pablo VI, termina excluyendo, termina rechazando al otro, termina siendo inhumano, porque no reconoce que en cada persona hay una dignidad. Entonces, el desarrollo como una tarea, el desarrollo como una responsabilidad y no solamente como un resultado, no es un resultado al que se busca alcanzar, sino es una tarea, una acción a la que debemos emprender generosamente, cada uno reconociendo su papel. Y una frase que Pablo VI retoma mucho en la encíclica, que también es una luz en el tiempo que le toca escribirla, en el tiempo de la Guerra Fría, en el tiempo de tantas insurrecciones, de tantas revoluciones, de tanta temor por una nueva guerra mundial, una tercera guerra mundial, que los países ya se estaban alineando. Dice, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. ¿Sí? Es un concepto para mí muy interesante. ¿Por qué? Porque el desarrollo, en definitiva, este desarrollo integral, en definitiva atrae paz. ¿Por qué? Porque si todas las naciones son conscientes que en el otro, que en cada agrupación de hombres, que en cada persona humana, hay una persona digna, hay una persona que necesita ser saciada, necesita ser realizada, y que todos podemos trabajar en conjunto, emprender una acción en común, una obra común, para solucionar las problemáticas humanas de esos países en vía de desarrollo, bueno, entonces estamos alcanzando la paz. La paz no solamente, como retoma Pablo VI, no solamente la mera ausencia de paz, sino la paz es combatir la miseria, es luchar contra la injusticia y es en definitiva promover el bien común de la humanidad, ¿sí? No es el promover el bien común de algunos países o de los países alineados a determinado bloque o a algún bloque. En definitiva, el desarrollo es promover el bien común de todos, de toda la humanidad, de cada hombre, de todas las personas. Y entonces me parece muy interesante esta frase que nos deja Pablo VI, que es el nuevo nombre de la paz. Hablar de paz y desarrollo pareciera que ya son sinónimos. Y como dije anteriormente, cada uno debe aceptar generosamente su papel. Y cada uno debe reconocer su vocación, su propia vocación al desarrollo, ¿sí? Una vocación al desarrollo que requiere de un deber personal y de un deber comunitario.
primero un deber personal, ¿por qué? Porque el hombre camina hacia un humanismo, hacia un humanismo trascendente, ¿sí? Que sabe que ese humanismo trascendente lo lleva hacia el desarrollo personal. ¿Sí? La vocación al desarrollo nos lleva a cada uno hacia nuestra propia plenitud, a nivel personal y a nivel comunitario. Y también el deber comunitario encuentra sentido en el sentido de que cada persona es miembro de una sociedad, ¿sí? Cada persona pertenece a una comunidad y no podemos desinteresarnos de los que vienen y de los que vendrán a aumentar esa comunidad, esa sociedad. Entonces, la vocación al desarrollo es tanto un deber personal porque me realiza, me planifica, me lleva a mi propio desarrollo personal, sino también es un deber comunitario porque me preocupo, me intereso en los que vienen y los que van a venir a aumentar este círculo, esta comunidad. Y un poco acá, como bien decías al principio, cómo el Papa Francisco retoma esta concepción. Yo lo veo muy patente en la encíclica Laudato Si, cuando se preocupa por la cuestión ecológica, habla de ecología integral, ¿sí? Que es tanto el respeto por los recursos naturales como el cuidado de la vida, pero ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo hoy, o lo que dejemos de hacer hoy para cuidar el medio ambiente, para cuidar nuestra casa común, eh, puede perjudicar o repercute directamente en los que están ahora y los que van a aumentar el círculo de nuestra comunidad, el círculo de nuestra sociedad. Es decir, que es una visión a largo plazo, una visión a largo plazo de que el desarrollo no es algo inmediato, es algo que tiene fecha de inicio y fecha de vencimiento, sino que siempre mira al otro, no solamente actualmente, sino a los que vendrán, ¿sí? Ese cuidado del otro, de los que van a venir, aunque no los conocemos, pero los que van a venir. Y ubica como una contraposición a esta vocación al desarrollo que debe tener cada persona, la avaricia, ¿sí? La necesidad de acumular injustificadamente. Y la denomina Pablo VI la forma más evidente de subdesarrollo moral. Y es curioso porque en toda la encíclica nunca habla Pablo VI de subdesarrollo. Nunca habla de países subdesarrollados, sino habla de países en vías de desarrollo. Y la única parte en que habla de subdesarrollo es cuando hace mención a la avaricia. Eso es una cuestión a tener en cuenta. Otro punto también muy interesante es cuando hace mención a las relaciones internacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el desarrollo humano, el desarrollo integral del hombre, no puede darse, no puede llevarse a cabo sin el desarrollo solidario de la humanidad. O sea, como dice al principio, no alcanzan, no son suficientes las iniciativas locales, las iniciativas individuales, sino que más en los tiempos en los que escribe Pablo VI, este desarrollo integral del hombre tiene que darse como una acción solidaria entre toda la humanidad. Nadie puede quedar afuera, nadie puede estar exento de quedarse afuera en esta obra común. Por eso es necesario la búsqueda de medios concretos, de medios concretos para poner en común todos los recursos disponibles que hay, los recursos disponibles que tienen estas naciones más ricas, y así realizar una verdadera comunión entre las naciones. Y las naciones entonces tienen un deber solidario en cuanto a ser caritativos con los que más sufren, los países más sufren, y en hacer cumplir una justicia social, que más adelante voy a explicarlo, una justicia social en lo comercial, en las relaciones comerciales. Pero antes Pablo VI hace mención de que cada pueblo debe producir más y mejor, y a la vez cada integrante de ese pueblo
debe tener un nivel de vida verdaderamente humano, ¿sí? Para que ese nivel de vida contribuya al desarrollo solidario de la humanidad. Bien, entonces, un poco el mensaje del desarrollo es simplemente, llevado sencillamente, es una vida mucho más humana, ¿sí? Una vida mucho más humana, una armonía entre las naciones, una verdadera comunión entre los países, eh, y este deber solidario que tienen los países entre sí para ayudarse, para cooperar mutuamente en la búsqueda del bien común, eh, es que Pablo VI invita a que los países más ricos consagren una parte de su producción a satisfacer las necesidades de los más empobrecidos. Algo para ese momento y bueno, para la actual también eh, un tanto revolucionario, si bien ya existía la Alianza para el Progreso en América Latina, el Plan Marshall en Europa, pero Pablo VI lo coloca al nivel de una obligación moral, ¿sí? Que las naciones más ricas no pueden seguir mirando para el costado y tienen que ser conscientes de su papel y de su responsabilidad en, en la satisfacción de las necesidades de los pueblos en vía de desarrollo. Y que igual, así como tienen que poner a disposición recursos y parte de su producción, tienen que formar, dice Pablo VI, educadores, ingenieros, técnicos, intelectuales, que pongan toda su ciencia y toda su competencia al servicio de estos países más pobres. Y que lo que sobra, lo excedente de los países ricos, por ejemplo, los alimentos, ingenieros que no tienen trabajo, profesores que no encuentran una escuela a la cual pueden dar clase, que no están de más, no están marginados, nadie sobra, digamos, sino que hay un país en vía de desarrollo que los necesita y los está esperando. Entonces, llama a este deber solidario una obligación moral que los países más enriquecidos tienen con respecto a los menos tienen. Y acá Pablo VI después se mete, digamos, de lleno en la coyuntura internacional de la época. Pablo VI apoya determinantemente un concepto que ya viene de hace años, pero que estaba un poco en discusión, especialmente en el contexto de la Guerra Fría, que es el tema de la autodeterminación de los pueblos, ¿sí? El hecho de que los pueblos son artífices de su destino, son protagonistas de su destino. Y Pablo VI dice bien claro, los principales constructores de su propio desarrollo son los propios pueblos. Si bien se necesita de la ayuda de los demás, pero la primera decisión, la primera responsabilidad la tiene el propio pueblo, de si elige dar lugar a esta vocación de desarrollo o si abandona y se encierra. Y en cuanto a esto, a esta contraposición, a esta negación de esta vocación del desarrollo, Pablo VI ubica dos obstáculos. El primero es el nacionalismo que expulsa, el nacionalismo que aísla. Él dice que este nacionalismo aísla a los pueblos y los hace perder el eje, se terminan olvidando de que en realidad no cumplen una función solamente con su propia población, sino que cumplen una función con respecto a la humanidad, y que amar lo propio, amar lo nacional, no debe ser motivo para odiar al otro, ¿sí? Que Pablo VI dice bien claro que el sentimiento de amor a lo propio, tiene que estar sublimado por la caridad universal, ¿sí? Sin la caridad universal, el nacionalismo, en definitiva, es un motor y un sentimiento de
de división, de odio, y lo relaciona también con un segundo obstáculo que ubica, que es el racismo. El racismo es un fermento también de división, de expulsión a lo distinto, de expulsión al otro. Entonces, son dos cuestiones que los pueblos deben sobrepasar estos obstáculos para darse cuenta que ellos mismos son los propios protagonistas de su destino, que son los propios artífices en esta vocación del desarrollo, y que son los que, en definitiva, los que construyen su propio desarrollo, porque una cosa es recibir la inversión extranjera, eh, que sirve obviamente como un puntapié inicial, como un empujón, pero la continuidad en el desarrollo depende y es responsabilidad exclusiva de cada pueblo y del propio pueblo que elige hacerlo. Y en línea a cómo se mete Pablo VI en esta coyuntura internacional, él dice que es necesario un fondo mundial, él pide en la encíclica un fondo mundial que esté alimentado con una parte de los gastos militares. Y Pablo VI es vivo acá porque él sabía que los gastos militares que estaban sucediendo, obviamente, en el contexto de la Guerra Fría, la cuestión atómica estaba en auge, parecía en esa época inmediato que se venía una guerra atómica, y tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, y después aparece China, aumentan su poder en base a sus gastos militares. Y entonces Pablo VI dice que este Fondo Mundial debe estar alimentado por una parte de los gastos militares para que ayude a los países más lastimados y que permita también que sea un canal de diálogo, ¿sí? Que este Fondo Mundial sea un puente entre las rivalidades que hay entre las propias naciones. ¿Por qué? Porque si todos nos ponemos en conjunto, en una obra común, a ayudar a los mismos, en parte encontramos un punto de encuentro, encontramos un punto en común. Entonces, Pablo VI encuentra, digamos, este Fondo Mundial como una salida, como una opción para que terminen estas hostilidades entre estos dos grandes bloques, estas dos grandes potencias. Superemos estas rivalidades estériles y avancemos a mejorar la calidad de vida a los pueblos que realmente están sufriendo, sean comunistas, capitalistas. Acá lo que importa, dice Pablo VI, en palabras más estéticas, acá lo que importa es gente. darle condiciones de vida más humanas a los pueblos. Sí, sí. Lo que dice Pablo VI también, que lo podemos aplicar hoy en muchas cuestiones, en muchas decisiones políticas a nivel nacional, a nivel internacional, que dice, mientras tantos pueblos sufren hambre, sufren miseria, todo derroche público o privado ya se convierte en un escándalo intolerable, dice. Mientras la gente muere de hambre, la gente vive en la miseria, en condiciones infrahumanas, mientras los pueblos se pelean entre ellos para poder acceder a migajas de pan, en paralelo hay un Estado o hay una iniciativa privada que actúa mirando para otro lado y derrochando el dinero que debería estar dirigido a mejorar la calidad de vida. Entonces, lo que hizo Pablo VI, esto es un escándalo, no podemos permitirlo, no podemos seguir permitiendo que se sigan enriqueciendo y se siga derrochando el dinero mientras tantos otros están sufriendo y mientras tantos otros necesitan de ese dinero para poder vivir y para poder vivir una vida plenamente humana. Entonces, Pablo VI cabe mencionar algo muy importante, que Pablo VI fue el primer papa que da un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, que se coloca como ya una persona
que tienen que ser tenidas en cuenta en el marco de las naciones y en la discusión internacional. Entonces, él habla de la necesidad de encontrar una autoridad mundial eficaz. No habla de las Naciones Unidas, pero un poco como que lo deja entrever, que una autoridad mundial tiene que ser eficaz, que no tiene que tomar postura por tal o cual país, por tal o cual quién tiene razón en determinado conflicto, sino que esta autoridad mundial lo único que tiene que velar es que todos los pueblos sean fraternos entre sí, una fraternidad entre los pueblos con la base de la solidaridad y con la base de una caridad. Es simplemente eso lo que pide. Y que en esta búsqueda de una autoridad mundial eficaz es indispensable el diálogo. Si queremos una participación eficaz de todas las naciones en esta construcción de una convivencia civil acorde a la dignidad de la persona humana, es indispensable que nos podamos sentar en una mesa redonda, digamos, sin cabeceras, y podamos entablar un diálogo que nos permita darnos cuenta que podemos hacer cosas comunes, que podemos tener una obra común para, eh, para mejorar la vida a esos pueblos lastimados. Y por Manuel, último, una última sí, cosa sí, 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 que quería sí. remarcar es en cuanto a las relaciones comerciales, ¿sí? Pablo VI se mete a fondo, pone en tela de juicio cómo se están desarrollando las relaciones comerciales. Dice que hay países, los países poco desarrollados, solamente su actividad comercial se restringe a vender productos agrícolas y materia prima, que Sí. esto hace que sufran variaciones de precios y se les dificulte equilibrar su economía. Y esto no hace nada más y nada menos que eh, los pueblos permanezcan pobres. Si los países altamente industrializados exportan productos elaborados y solamente requieren de los países pobres estas materias primas, estos productos agrícolas, lo que continuará pasando si seguimos en estas relaciones comerciales es que los pueblos pobres permanezcan pobres y los ricos continúan siéndose cada vez más ricos. Que en definitiva, aclarar que no está mal que los pueblos ricos sean ricos, sino que esa riqueza también tienen que ser solidarios con la que no los tienen, la riqueza que le falta a los pueblos en vía de desarrollo. Bueno, en primer lugar, sos muy claro explicando, sos un buen profesor, yo entendí perfectamente y te agradezco. Conoces muy bien la encíclica, se ve que la masticaste, la conoces bien, y hay cosas sorprendentes, por ejemplo, que esto de rescatar lo bueno de los países colonizadores, que es muy interesante, ¿no? Porque obviamente la colonización es un término bastante negativo, una realidad negativa, pero recuerdo que hasta Gandhi reconocía que el Imperio Británico era un instrumento de Dios para la India, ¿no? Es decir, que no es que lo que trajo fue sometimiento solamente, sino trajo la civilización, el comercio, qué sé yo, un montón de cosas que ya quedaron en la India para siempre, ¿no? Es un ejemplo, digo, para rescatar este equilibrio que tiene Pablo VI, que como vos decís, es un hombre del diálogo muy, muy sereno, ¿no? Pero la pregunta mía es el concepto de desarrollo, ¿no? Pablo VI obviamente no lo inventa, sino que lo trae del momento histórico. Entiendo que hay un pensamiento anterior, no cristiano, o que pone al desarrollo como idea central de la economía. No sé si viene del socialismo o de qué lugar viene. Entiendo que no es una idea nacida en los Estados Unidos, sino más bien europea, entiendo yo. Y que Pablo VI asume y bautiza, cristianiza, o me equivoco. No, O sí, él, es así, a es ver, cierto. ¿cuál es el origen? La, Porque hasta ese momento se hablaba de riqueza,
no sé, del PBI o qué sé yo. Ujú. En cambio, el desarrollo como idea central de una política es nuevo, al menos conceptualmente, pero quiero saber cuál es el origen histórico, ¿no? Del desarrollismo, ¿no? Digamos, Mm. sí. Sí, las primeras veces, digamos, que se empieza a hablar del concepto de desarrollo es en el marco de lo que se llamó la teoría de la dependencia. Eh, Tal vez uno de los primeros precursores, eh, curiosamente, fue un argentino, Raúl Previs, allá por la cuando, digamos, un integrante de la CEPAL, pero también, como bien decís, había una corriente marxista en esa teoría de la dependencia, que hablaba que el mundo se dividía entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, y que digamos, lo distinto entre una postura y la otra es que el marxismo decía el camino hacia el desarrollo está a través de la liberación política primero, hasta hacerme cargo de los medios de producción, de una revolución social, cultural, a través de una revolución armada, y para, digamos, para quitarme la opresión de esa dependencia extranjera, y en cambio la teoría de dependencia más eh, que repercute mucho en América Latina es la de Preich, que habla de el camino hacia convertirse en un país desarrollado, era la industrialización, una mirada estratégica y la intervención necesaria pero equilibrada del Estado. ¿Sí? El Estado no es el único, como tal vez promueve el marxismo, que tiene que hacerse cargo del desarrollo, sino que el Estado está para justamente estar al servicio de la persona, al servicio del hombre, y enviar estímulos para la iniciativa privada y para que haya una cooperación conjunta en el marco del desarrollo. Y Previs, digamos, lo curioso del desarrollismo es que es una teoría que mientras se va poniendo en práctica o se busca poniendo en práctica, se va desarrollando su teoría. Eso pasó mucho en Argentina, digamos, el referente del desarrollismo argentino es Arturo Frondizi, que gobernó del 58 al 62, 62. y junto con Frigerio, mientras ellos estaban en el gobierno, fue simultáneo cómo se va desarrollando la teoría desarrollista. Entonces, es algo que está en plena elaboración en los años en que se empieza a hablar de desarrollo. Claro, claro. Y De hecho muchos toman. la encíclica es del 67 y Frondizi es del 58. O sea, son 10 años Claro, después, exactamente. casi. Exactamente. Y de hecho, los Frondizi acá siembra muchas cosas en cuanto al concepto del desarrollo. Por ejemplo, su lema de gobierno fue paz espiritual para todos los argentinos y bienestar material. Y él, digamos, se concebía un desarrollista. Entonces, un poco fue un pionero en entender que el desarrollo no era simplemente bienestar material, sino también era paz espiritual. O sea, que estemos bien entre nosotros, que haya una comunión y que nos podamos realizar en este desarrollo personal. ¿Cuál es la relación entre el desarrollismo, o sea, las semejanzas y diferencias del desarrollismo argentino de Frondizi y la postura de Pablo VI en su encíclica? La verdad que es difícil encontrar diferencias, especialmente partiendo de la base que eh, Frondizi fue un asesor de la encíclica. Eh, Pablo VI lo convoca a que trabaje junto con los asesores que estaban trabajando en la encíclica en la isla de Cerdeña. Entonces Frondizi va a la isla de Cerdeña con los asesores que trabajan en la encíclica y se instala ahí unos días eh, digamos, aportar lo suyo. La realidad es que el gobierno de Frondizi no pudo llevar a cabo tal vez su plan. Obviamente le tocó una situación muy inestable democráticamente, tenía tanto a las Fuerzas Armadas como a
al peronismo ejerciéndole presión para que se decidiera por alguno de los dos bandos, y él, uno puede leerlo en su discurso, él siempre buscaba una avenida del medio, digamos, un camino superador a las cuestiones coyunturales. Y me parece que esa es la gran similitud con Pablo VI. Tanto Pablo VI como Frondizi buscaron siempre la vía conciliadora, la vía del diálogo. Cómo, Frondizi pensaba, ¿cómo puedo conciliar lo que quieren los militares con lo que me pide el peronismo? Y Pablo VI decía, ¿cómo puedo conciliar lo que quiere Estados Unidos y lo que quiere la Unión Soviética? Y en base a eso, caminar en conjunto, encontrar puntos de encuentro, tender puentes para una obra común. Es muy interesante el hecho, no lo conocía, pero para mí es revelador, de que Pablo VI haya convocado a Frondizi, presidente de la República Argentina, ¿no? Derrocado, para, como consultor de la encíclica. Es decir, que Pablo VI no era un hombre utópico que vivía en las nubes, digamos, ¿no? Porque a partir de tu relato es como todo muy, muy rosa, digamos, que la solidaridad y qué sé yo, es como que no hay pecado original en todo esto, y que el mundo del diálogo, que eso, eh, pero bueno, si convoca a Frondizi quiere decir que él le interesaba la política real a Pablo VI, ¿no? No la utopía de una civilización del amor y cosas así. No, sí, sí. No sé, Sí, y Pablo VI estaba muy interesado también en América Latina. Eh, claro, por eso lo convoca también a Frondizi para saber qué estaba pasando y cómo se veía. Recordemos que el desarrollismo tiene una gran presencia y tiene una gran influencia en América Latina especialmente. Eh, Tanto los gobiernos de Brasil como de Argentina tuvieron presidentes desarrollistas, y además Lebret, este padre dominico que es de influencia también para Pablo VI, realizó una misión en Colombia, años antes, obviamente a fines de la década del 50, para analizar a ver cómo podía ser Colombia para desarrollarse. Es decir, que la cuestión del desarrollo y América Latina está estrictamente ligada. Y muchos pensadores desarrollistas pensaron en América Latina como el escenario ideal para claro, poner en práctica sus ideales, sus claro, ideas. claro. América Latina y algo más, supongo, ¿no? El sudeste asiático, no sé, o no, digamos, o solamente América Latina, o África, no sé, Sí, sí, en menor en medida menor medida. porque no, sí, no tuvieron la oportunidad o, digamos, ellos tal vez se vieron más inmiscuidos en la cuestión de la Guerra Fría. Tal vez lo vivieron más eh, estrictamente. En cambio, en América Latina, si bien obviamente hubo contactos y hubo conflictos Claro, en ese marco, había cierta mayor independencia para poder pensar y tomar el toro por las astas en cuanto claro, claro. al desarrollo. Claro, ahora acerca de la propiedad privada, que creo que es ahí, la frontera divisoria entre lo que es el capitalismo y el colectivismo, ¿no? Hmm. ¿Qué es lo que dice la encíclica? La encíclica respeta la propiedad privada, dice que que obviamente es una cuestión muy respetable, pero no lo denomina como una cuestión o una obligación de carácter absoluta. Es decir, y obviamente esto es coherente con lo que desarrolla en toda la encíclica. Se dice que Claro, las naciones están obligadas a repartir sus bienes y repartir sus riquezas, en parte es repartir su propiedad en beneficio del bien del otro, un poco deja también entrever, pero estrictamente sobre la propiedad dice que hay que respetarla, que el Estado debe garantizarla, pero que no tiene que ser concebida como un bien totalmente absoluto absoluto, claro, e intocable. O sea, la propiedad privada sí, digamos, se tiene que respetar, claro, pero también
ser movilizada por una justicia, por una justicia que, digamos, no hay justicia si yo me encierro en mi propiedad privada y al lado mío hay cientos de miles de personas sin una propiedad, sin un techo para vivir. Es decir, que claro, en ese claro, sentido es coherente en la relación que establece entre las naciones más ricas y las naciones más pobres. claro, claro. O sea, en ese sentido se mantiene en la tradición del magisterio de la Iglesia, entiendo, ¿no? Que desde León XIII, etcétera, se afirma eh, la, la bondad, la legalidad, la utilidad de la propiedad privada, entiendo. Exactamente, sí. Porque Sí, algunos de hecho, interpretaron yo soy de esta época también, me acuerdo muy bien de esta terminología, y algunos pensaban que esta encíclica es un guiño a la izquierda. Es como que le pega palos al liberalismo, como de hecho lo menciona más de una vez al liberalismo, y no menciona al socialismo, no menciona el comunismo, ¿no? Es como, hay como una preferencia quizá de carácter político, no sé, más que ideológico, o no. ¿Qué impresión te da en el contexto esta encíclica? sí, ¿Qué recepción tuvo, digamos? sí, el papado de Pablo VI trae controversia justamente por eso, y me parece que eso es propio de todos los que quieren encontrar una vía del medio o encontrar la manera de tender puentes. De Bien, un lado te dicen que sos del otro y del otro lado te dicen que sos del otro. Entonces claro. terminás quedando mal con los dos. Y es un poco lo Claro, que, lo que, está muy bien. lo que sufrió Pablo VI, me parece, porque digamos, hablar, rechazar, a mi juicio, ¿no? Rechazar el socialismo nuevamente era sobreabundante. Claro, Lo que faltaba tal vez era hacer una crítica a este tipo de capitalismo liberal claro, que si a alguien no le ponía un freno, no, a través de una encíclica o a través de un documento papal, iba a seguir continuando. Entonces, tal vez a mi juicio capaz era más grave seguir profundizando el rechazo al socialismo sin mencionar al capitalismo liberal. claro, claro, claro. Qué interesante, ¿no? Porque está muy dentro de su época, Pablo VI. Sí, Y sí, sí. se mueve, obviamente, él, dijiste a los 25 años, entra en el Vaticano, no sé, a qué Sí. edad, muy joven. Ha tenido una experiencia diplomática enorme, una experiencia Ujú. diplomática enorme. Por eso entiendo que mide mucho las palabras y está pensando en concreto en los años 60, en los años 70. Lo que pasa es que obviamente después fue interpretado por cada uno o por cada grupo como, viste, es así. Lo Sí. usaron, me parece, lo usaron, lo interpretaron mal, pero realmente esto de la tercera vía, de esto del desarrollo, es muy interesante porque obviamente es superadora, es una idea totalmente superadora. ¿Y quién puede estar en contra del desarrollo? ¿Quién? Nadie. Ni un Ujú. liberal, ni un socialista, ni un peronista, ni un radical, porque el desarrollo es como un concepto este, más amplio y ciertamente bueno, ¿no? Para todos, entiendo. Es muy interesante esto del desarrollismo. Ahora, históricamente hablando, Manuel, venció el capitalismo, entiendo. O sea, el desarrollismo no tuvo, habrá tenido éxito en el sentido que en propuestas concretas de fundaciones, de empresas, de acciones políticas, pero este, lo que terminó triunfando en el mundo después de la caída del muro de Berlín no fue el desarrollismo, entiendo yo, ¿o sí? No, no, obviamente no. El desarrollismo fue, digamos, fue una luz de esperanza para pensar en un mundo totalmente dividido y convulsionado. Eh, pero sí, obviamente, yo creo que igualmente las ideas del desarrollo, las ideas del desarrollismo han quedado, han perdurado y a mi juicio es cuestión de actualizarlas Bien, al siglo XXI
para ver cómo las podemos reacomodar, porque en bien, definitiva, si bien vivimos en otro tiempo, pero es necesario plantearnos cómo podemos aplicar, cómo podemos actualizar estas ideas de desarrollo a hoy, habiendo tanta desigualdad, habiendo crecimientos desiguales, claro, eh, y en un contexto que indiscutiblemente se va a profundizar estas desigualdades. claro, Entonces, tenemos la obligación no solo de emprender este esfuerzo hacia el desarrollo, que como decís, es común, nadie puede estar en contra del desarrollo, justamente nos integra a todos, por eso también es integral, nos integra, nadie puede quedar afuera, claro. sino que tenemos que ver la manera en que, cómo podemos aplicar estas ideas que tuvieron sus fundadores, sus pensadores, pero no tuvieron quienes las puedan accionar completamente. En la Argentina hay gente, bueno, supongo que vos sos una de esas personas y realmente te agradezco por lo que haces, pero hay gente en la clase política o pensadores o intelectuales o empresarios vinculados al desarrollismo. ¿Hay alguna organización, algún grupo, algún partido político que se identifique con el desarrollismo hoy en la Argentina? Sí, bueno, justamente nació un poco de algunos jóvenes que empezaron a leer historia de Frondizi y que se sintieron un poco cautivados por sus ideas. Primero surgió como un portal para revitalizar las ideas del desarrollo, se llama Visión Desarrollista, y los mismos son los que están volviendo a dar al ruedo político a través del histórico partido fundado por Rogelio Frigerio Abuelo y Arturo Frondizi, que es el Movimiento de Integración y Desarrollo, el MID, que recién ahora como que está empezando a querer volver al ruedo. Obviamente actualmente, por una cuestión familiar y hereditaria, tal vez el principal eh, sí, representante del desarrollismo es Rogelio Frigerio, porque su abuelo obviamente fue también de los que más aportó al desarrollismo argentino. Pero Sí, si uno pregunta en todo el espectro político quién es desarrollista, todos van a levantar la mano. Porque no ser, como bien decías antes, no ser desarrollista es quedar mal. ¿Quién no valora, digamos, el aporte del desarrollismo en la necesidad que forma parte de nuestra actualidad? O sea, es innegable que el desarrollismo tiene que actualizarse, tiene que responder las necesidades de estos tiempos del siglo XXI y necesita, a mi juicio, un lugar importante en la discusión política. ¿y el MIT se va a organizar a futuro como partido político? ¿Va a participar en la lucha política o va a quedar como un grupo de intelectuales o de que sugieren, proponen, hay algún tipo, o es un secreto, no sé, quizá? No, no, la verdad que desconozco, o sea, si Ah, te soy sincero, desconozco mucho, entiendo que depende de varios factores, o sea, bien, hoy no tiene, digamos, no tiene líderes que sean eh, reconocidos claro, nacionalmente, aunque es un partido de carácter nacional, porque por los distritos en los cuales está aceptado e inscripto, pero no, la verdad que dependerá, supongo, de la coyuntura, sí, sí, de- sí, pero sí, sí sí, sé que se está moviendo, que está en acción bien, y que la idea es revitalizarlo. bien, qué bueno, ojalá, ¿no? Lo que pasa es que si todos son Eh, desarrollistas, nadie es desarrollista, También. ¿no? Es como que queda bien ser desarrollista, pero ¿qué significa eso? Este, de hecho, Frondizi tuvo problemas con el peronismo, tuvo problemas con el liberalismo, quiere decir que no todos son desarrollistas, Ujú. ¿no? Pero, Me pero parece a mí. fíjate, sí, fíjate que muchos, tanto, bueno, digamos, llevando un poco a la discusión diaria, Sí, tanto Néstor Kirchner como Mauricio Macri fueron dos expresidentes que al principio de sus presidencias lo ubicaron a Frondizi como claro. Sí, un sí, sí, sí. referente de gobierno.
Obviamente que las diferencias entre todos los que son eh, admiradores del desarrollismo es cómo aplicar Claro, exactamente, las claro. teorías, las políticas. Y también un poco uno puede ver una decisión desarrollista, pero el fin tal vez no es desarrollista. Entonces Claro, ahí entra en juego exactamente. el desarrollismo Claro. eh, más estricto. Bueno, pero tenemos una orientación, al menos los cristianos, ¿no? O la gente de buena voluntad, porque yo me preparé para esta charla con vos y al final el Pablo VI se dirige a los católicos, después a los cristianos, después a la gente de buena voluntad, ¿no? Es muy interesante, porque su encíclica es para todos, ¿no? Exacto. Es muy interesante eso, a los dirigentes políticos, o sea que la encíclica tiene como varias conclusiones donde el Papa se dirige en modo diferente, bueno, y entonces es un documento, este Populorum Progressio, Desarrollo de los Pueblos, que es válido para todos y está dirigido a todos los hombres de buena voluntad, ¿no? Entonces todos pueden leer y alimentarse y tener una idea de cuál es la doctrina social de la Iglesia en aquella época de Pablo VI y que, bueno, entiendo que Francisco, por razones históricas o de simpatía, se identifica mucho con esto, ¿no? Ujú. Así que finalmente quería preguntarte, con esto termino porque no quiero abusar de tu generosidad, esto de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Es decir, que cada pueblo tiene derecho a, o tiene la opción, mejor dicho, de ser, desarrollarse o no, porque puede no desarrollarse. O sea, un pueblo puede elegir no desarrollarse, ¿es verdad eso o no? Y No es que sí, sí, está claro. escrito en el destino de un pueblo desarrollarse, ¿o sí? No, no, No está. Obviamente, un pueblo siempre va a tender hacia lo que cree que es su bien a través de sus mecanismos de gobierno, pero por eso Pablo VI los convoca a que la educación al desarrollo es una tarea claro, primordial para poder realizarse no solamente cada uno como persona, sino como pueblo. Es, claro, en definitiva, lo que dice es, si queremos ser un pueblo realmente, un pueblo libre, un pueblo soberano, tenemos que tener una vocación al desarrollo. claro. No hay otro camino y nosotros somos los protagonistas, cada uno es protagonista. No hay que esperar que Estados Unidos venga e invierta millones de dólares en Qué bien eso, ¿no? nuestros recursos materiales. Claro, Nosotros podemos comenzarlo ya. qué bien. Eso está muy bueno, vos lo dijiste y yo lo noté, que todos somos protagonistas de esto, del desarrollo. Pero lo Sí, trágico, lo dramático, es que de repente uno puede elegir el subdesarrollo. Me parece que, bueno, que la historia de cada hombre y de cada pueblo es un drama, en el sentido de que uno con su libertad puede elegir desarrollarse o bien depender, ya sea sí. de un colonizador o del Estado paternalista, ¿no? Ujú. Renunciar a su vocación, O terminar aislándose, digamos, que es terminar lo que aislándose, claro, eso es lo más grave porque te cortás todo tipo de relación con el mundo y, y pensás que podés solo por tus propios medios. claro. Ahora, no entiendo mucho esto de identificar dos grandes enemigos, el nacionalismo y el racismo, Sí, que me parece que en la época de Pablo VI eh, ya había un poco pasado eso, me parece, ¿no? Porque era más bien un tema de la Segunda Guerra Mundial y mis amigos nacionalistas católicos me van a decir, che, Eugenio, ¿cómo es esto? ¿Por qué la iglesia está en contra del nacionalismo? ¿Qué tiene de malo ser patriótico? O no sé. no, eh, sí, No, no entiendo eso. no, lo que Pablo VI dice que no está malo el sentimiento nacional, el sentimiento de amor a lo propio, Bien, sino que
siempre y cuando este sentimiento nacional, este amor a lo nacional, este amor a lo propio, aferrarse a lo nacional, no, no esté apartado por el sentimiento o por la caridad, ¿sí? Uno Claro, puede totalmente amar a los símbolos patrióticos, amar a sus hermanos, a sus compatriotas, y al mismo tiempo puede querer a sus países vecinos. Un poco claro, dice eso Pablo VI. No, claro. el nacionalismo entendido como elemento de división y de rechazo al otro. Ah, Pero es bien. cierto que ya tal vez el nacionalismo más recalcitrante ya había pasado, ¿sí? Claro, claro. Quizá él tenía por ahí, dicen que lo estaba mirando a Franco, me parece por ahí, ¿no? De Puede repente, ser, sí. Y ¿no? Que tenía también, un, no sí, sé, y también había una tentación en los países recién descolonizados y que empiezan claro. a surgir de encerrarse, aferrarse Sí, a sí, esa identidad nacional sí, y sí, del aislarse odio, de claro, cualquier ayuda extranjera. claro, del odio. Supongo que será como una reacción al colonialismo, el rechazo a lo extranjero y Totalmente. la afirmación absoluta de la propia identidad en contra de otros pueblos. Está muy bien eso, la verdad que ahora entiendo, claro. Es una cosa muy actual, eso del Ujú. nacionalismo, en aquella época. Bueno, la verdad que Pablo VI supo, supo dar una palabra, me parece, muy, muy luminosa, muy, y hasta el día de hoy uno lo lee y encuentra muchos tesoros en esa encíclica. Vale la Sí, pena tal cual. releerla. Yo te agradezco porque me obligaste a leerla. Yo la había leído hace 40 años en el seminario, pero me dije, tengo que prepararme para no pasar vergüenza. Y entonces, qué lindo esto del desarrollismo. Y bueno, nada, queda agradecerte, Manuel, Bueno, por lo que haces en general, porque veo que lo haces con pasión, lo haces con total claridad, y sos muy joven y gente como vos son para nosotros viejos este, un, un consuelo, ¿no? Porque uno quiere que la Argentina se desarrolle. Vemos que no lo está haciendo, pero bueno, quizá en definitiva, creo yo, y me parece que Pablo VI por algún lugar lo dice, que un pueblo debe elegir el desarrollo, debe estar maduro para el desarrollo, no te lo pueden imponer. Ponerle que ujú, mañana venga el nieto de Frondizi y nos diga, bueno, vamos a desarrollarnos. Y el que no quiere no se desarrolla y va sí, sí, a sí. elegir otra opción, ¿no? Ujú. Entonces es un tema de la madurez de cada pueblo. Así que Manuel, bueno, te agradezco, ¿eh? Y nada, te mando un fuerte abrazo. Van a llegar preguntas probablemente a la productora que te las voy a ir pasando. ¿Te parece bien? Dale, bienvenido sea. Muchas gracias, Bueno, Eugenio, por el no, espacio gracias a vos, Manuel. y la Saludos verdad un gusto. a todos los miembros de Visión Desarrollista. ¿Cuál es Dale. la página para que los que Es quieran? visiondesarrollista.org. Visiondesarrollista.org. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias, Eugenio, un Chao. gusto. Un gusto.